Buen día a todos. En Mateo capítulo 25 encontramos la palabra de hoy. En el versículo 14 comienza diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. La historia trata de un hombre que está ausente y de algunos que están esperando el regreso de su señor que está ausente. Nos damos cuenta que claramente esta es una parábola dirigida a nosotros, que estamos esperando el regreso de Jesucristo a la tierra. Y somos como estos sirvientes que esperan el regreso de su amo. Esta parábola entonces tiene la intención de enseñarnos durante este tiempo de espera. Ahora la pregunta central es, ¿qué representan estos talentos? Esto debería despertar un poco nuestro interés porque se trata de una búsqueda sobre una verdad oculta. Entonces, cuando sepamos lo que significan estos talentos, vamos a saber lo que nuestro Señor está diciendo en esta historia. Y si sabemos lo que está diciendo, descubrimos una verdad que nos va a enriquecer. Saben, en todas las parábolas se dan ciertas señales, y al leer las parábolas es importante buscar estas señales. Pero para iniciar, vamos a definir la palabra talento, para no malinterpretar la historia. En nuestro tiempo, la palabra talento se refiere a los dones o capacidades naturales que tenemos. Pero eso no es lo que significa aquí. Dice que la enseñanza de esta parábola es que debemos usar nuestros talentos por amor al Señor. El talento para nosotros significa una habilidad o una capacidad natural para hacer algo, mientras que en los tiempos bíblicos un talento era un peso de dinero. Un peso de dinero y que representaba un valor muy importante. Entonces cuando el Señor se fue, distribuyó ese dinero entre sus siervos, una cantidad bastante importante, una cantidad considerable. Ahora bien, los talentos representan algo definido en nuestra vida, pero no representan nuestra habilidad natural, porque eso es otra cosa. En los días bíblicos, cuando hablaban de un hombre de muchos talentos, no se refería a alguien con grandes dones espirituales o naturales, sino que se referían a alguien muy rico. Poner sus talentos a trabajar significaba que invertiría su dinero. Algunos leen esta parábola como si refiriese al uso que hace el cristiano de su tiempo para determinar qué recompensa le corresponderá cuando el Señor regrese. Pero ese no es el problema aquí. Basta con leer el último verso de la historia para ver que no es así. No es una cuestión de recompensa para los cristianos, sino de vida o muerte. El versículo 30 indica claramente que es una cuestión de salvación. La última palabra del Señor sobre el hombre de un solo talento es: echa al siervo inútil a las tinieblas de afuera. Allí los hombres llorarán y rechinarán los dientes. En otras palabras, está perdido eternamente. Por lo tanto, no se trata de recompensas para los cristianos, sino del destino eterno de hombres y mujeres. Bueno, esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Cuáles son estos talentos? Leamos el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. El Señor de esta historia representa a nuestro Señor, que se ha ido, pero antes de irse distribuyó su posesión.
Así el talento aquí en la historia representa algo que pertenece a Dios y no a los hombres. No es algo que nosotros tengamos, sino que es algo que Él posee y distribuye entre los hombres según su voluntad. Esto quiere decir que es algo que pertenece a Dios y no al hombre. La segunda parte la encontramos en el versículo 5. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Acá nos da otro dato. Dice que le dio a cada uno según su capacidad. Esta es otra clave. La propiedad le pertenece a Dios y se nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces los talentos, obviamente, no representan estos dones naturales. Son algo que se relaciona con ellos, pero no es lo mismo. Son algo que se da sobre la base del hecho que tienes ciertos dones naturales. Ahora, la tercera parte ya viene incluida en toda la historia. No se dice directamente, pero está incluida. Es que estos talentos son algo que el Señor dio para que pudieran ser invertidos. Son algo que se pueden arriesgar, algo que se puede aventurar. Estos hombres debían ponerlos a trabajar para ganar más. Tenían que arriesgarlos, tenían que invertirlos. Entonces los talentos representan en nuestra vida algo que es propiedad de Dios, algo que se nos ha dado sobre la base de los dones naturales y que se puede poner a trabajar, invertir y arriesgar. Ahora tenemos otro indicio más. De esta historia se desprende claramente que la inversión de talentos se realiza en el nombre del Señor y no del sirviente. Es algo que el sirviente arriesga para beneficiar al señor ausente. Es algo que hace para ayudar a su amo. El sirviente corre riesgo, pero el beneficio pertenecerá al Señor. Aquí tenemos los indicios, algo que es propiedad de Dios y no es nuestro, pero que se distribuye a todos los que profesamos ser cristianos y se da en base a las habilidades naturales que tenemos. Es algo que podemos arriesgar, pero no por nosotros, sino por el Señor. Ahora, todos tenemos ciertos dones naturales en nosotros. ¿Qué van a hacer con los dones una vez que los descubran? Ahora tenemos una decisión. ¿Qué vamos a hacer con los dones? ¿Estamos dispuestos a invertir nuestra vida y a arriesgarnos a perder algo que queremos solo para que Dios tenga lo que quiere? Esta es la prueba. ¿Qué haré con mi vida? Es posible que ahora usted esté enfrentando a esta pregunta. ¿Debería ayudar a los pobres por amor a Jesucristo o debería seguir con mi plan de trabajar mucho para tener dinero y también muchos lujos? Este es el tipo de decisión de la que estamos hablando. ¿Debo ceder a esta situación en la que me encuentro, donde puedo satisfacer todas mis pasiones? ¿O debo ser fiel a lo que me han enseñado y resistir esta tentación y honrar a Cristo? Este es el tipo de oportunidad. Este es el talento del que habla el Señor. Son oportunidades de invertir su vida por Él o de guardarla para usted. Estas son las oportunidades que Dios brinda en ese momento de decisión que es inevitable. En ese preciso momento estamos entre el cielo y el infierno. Es un momento de crisis y de decisión porque tenemos que elegir, porque tenemos que decidirnos. Ahora, nuestro Señor continúa con su parábola y muestra que debe llegar un tiempo en que hagamos un balance. El versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este hombre está reintegrando el importe más el 100% de las oportunidades o de los talentos que le dieron. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Aquí hay un hombre que hizo pleno uso de sus oportunidades para arriesgarse a sí mismo por el amor al Señor. En otras palabras, puso primero el reino de Dios y su justicia. Se arriesgó a que nunca podría tener la influencia o el poder que podría haber tenido, sino que invirtió a propósito su vida para darle a Dios lo que correspondía: curar a los quebrantados de corazón, ayudar a los enfermos, liberar a los cautivos. Como resultado de esta inversión de sí mismo, ganó 5 talentos más. Ahora bien, ¿cuáles son estos talentos? Si los primeros talentos son oportunidades para usar los dones naturales por amor a Cristo, entonces la segunda categoría de talentos deben ser igualmente oportunidades, pero oportunidades en lo espiritual. Estas son oportunidades que se le han dado a ustedes como hombres y mujeres redimidos, para usar los dones espirituales entregados sin excepción a cada uno de los cristianos. El uso de estos dones es lo que traduce su vida en impacto y poder en el nombre de Jesucristo. A este hombre el amo le dijo: bien, buen siervo y fiel. Pero la palabra luego dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es este gozo? ¿Qué es esta alegría? Es el gozo de satisfacer el corazón de Dios. Es la alegría de presentar un mundo redimido al Padre. Entra en el gozo de tu amo. No es simplemente un momento de gloria. Estas alegrías son alegrías eternas, alegrías que nunca pierden su gloria. Este hombre está entrando en una alegría que dura para siempre. Seguimos leyendo en el versículo 22, dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este hombre solo ganó 2 talentos, pero también ganó el 100%. Ganó igualmente como el que tenía 5 talentos para empezar. No es tan talentoso como el otro hombre, pero está igualmente comprometido. Es igualmente fiel. Él ha aprovechado su oportunidad al máximo. Se ha arriesgado por la causa de Jesucristo. A ese hombre también el Señor le dice: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No hay ninguna diferencia entre lo que le dice al hombre de 2 talentos como al hombre de 5. Ahora llegamos al tercer hombre, y este es el fondo de la parábola. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le ha dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Puede parecer que el Señor es muy duro con este hombre, quien por lo menos tuvo la responsabilidad de asegurar que su amo recuperara lo que le había dado. Pero la clave de esta parábola está contenida en esta frase: al que tiene se le dará
y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una revelación del propósito básico de la vida. Y es por eso que usted está aquí. Dios pone a las personas en el mundo para que puedan crecer. Esta es una ley fundamental en la vida. Si la vida no crece, ya no es vida, ya está muerto. Esto es cierto para las plantas, también es cierto para los animales, es cierto para usted y es cierto para mí. Como seres humanos, tanto física como espiritualmente, este es el propósito fundamental de la vida. Y si no hay aumento, no hay crecimiento, entonces no hay una razón para existir. Eso es lo que dice nuestro Señor. Es fundamental que la vida crezca. Y esencial para el proceso de crecimiento del hombre es la redención. ¿Cómo puedes crecer y realizar tu humanidad? A menos que crezcas en la totalidad de tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Y esto solamente es posible para aquellos que conocen a Jesús. Él es quien hace posible el cumplimiento de la intención de Dios para el hombre. Así que esto nos revela el carácter del talento. Entonces, vamos a ver cuál es su naturaleza. Es la oportunidad de renacer. Es la oportunidad de redimirse. Ese talento que se le da a cualquiera que llegue a oír el Evangelio. A esta persona se le da la oportunidad de arriesgar su vida en compromiso con el Señor Jesús. Un riesgo importante era posible para este hombre y fue posible durante todo el tiempo de ausencia de su maestro. Pero ¿cómo lo trató este hombre? Lo enterró. Eso significa que lo puso fuera de su vista. No quería tenerlo frente a él, no quería mirarlo, no quería enfrentar las demandas de esta oportunidad. Lo enterró en el suelo y lo rechazó. Después preparó un pequeño discurso como para justificarse cuando regresara el Señor. Él está listo para cuando el Señor regrese. Él le dice, mira, todo es tu culpa. Yo te conocía, sabía la clase de hombre que eras. Eres una persona dura y codiciosa. Espera que la gente haga el trabajo duro para ti y así obtienes todos los beneficios. No eres razonable en tus demandas. Si la gente no cumple con lo que esperas, los culpas por eso. Pero yo tengo exactamente lo que me diste, así que está. Entonces tú y yo estamos a manos. Ahora fíjese lo que le dice el maestro. No discute sobre cómo es su carácter con el hombre, sino que toma sus propias palabras. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Él no está de acuerdo con el hombre, simplemente él está diciendo, ¿eso es lo que pensaste de mí? Muy bien, entonces si pensabas que era ese tipo de hombre, entonces sabrías que sería difícil para mí no invertir ese dinero. Si realmente quisieras complacerme, si realmente quisieras ser el sirviente que te llamas a ti mismo. Versículo 27. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En esas palabras el Señor aclara el verdadero problema. El problema es que este hombre no tenía la intención de ser un sirviente. No estaba interesado en absoluto en los intereses de su amo. Estaba interesado en el suyo propio. Estaba asumiendo el papel de sirviente, pero no estaba dispuesto a cumplirlo. Fingía ser lo que no era. Cuando el Señor regresó, simplemente reveló la hipocresía de este hombre. Por lo tanto, está justificado en lo que dice. Echa a este siervo inútil a las tinieblas. Así los hombres llorarán y rechinarán los dientes. Es un impostor. Y así se revela. Ahora, ¿cuál es el mensaje final de esto para nosotros? No se trata solo de que debemos ser honestos y aprovechar la oportunidad que se presenta al escuchar el Evangelio. Invertir nuestra vida,
arriesgarla por la causa de Cristo, sino que también nos está diciendo cuántos talentos tienes. Arriésgalos. Vive peligrosamente. Arriésgate. Pon tus oportunidades a trabajar por su bien. No reprimas tu vida y trates de aferrarte a ella, sino piérdelo todo por el amor de Dios. Solo ríndete al Señor. Amén.